Y hasta ahora quiero darle la bienvenida vía Skype a Montserrat Kramer, ministra de Educación. Ministra, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz. Buenos días a todos. Bueno, algunos planes pilotos fueron presentados al COE Nacional para regresar a clases de alguna manera semipresencial, pero que ya los chicos puedan ir regresando efectivamente a las aulas de clases. Quería preguntarle de cómo se avanza en este sentido, ¿no?, dentro del manejo de estos planes pilotos. Sí, muchas gracias, Liz, por la pregunta. En realidad, como conocemos, el COE Nacional dispuso que se vaya avanzando a través de pilotajes. También sabemos, y lo anunciamos desde hace un par de meses, que la zona rural, en un principio se declararon las comunidades rurales en autoaislamiento. Sin embargo, ahora nos piden que les acompañemos y, por supuesto, es nuestra obligación, nuestro deseo y estamos listos para hacerlo. En ese sentido, estamos preparando los planes institucionales de continuidad educativa que están subidos en la página web del Ministerio de Educación hace 3 meses para que se preparen familias, docentes y estudiantes, y en acuerdo con las familias, en acuerdo con los docentes, con los respectivos COEs locales, en trabajo intersectorial con el Ministerio de Salud, de Trabajo, con el MIES, nosotros elaboramos el plan institucional de continuidad educativa, pero lo hace cada institución de acuerdo a sus necesidades. Al momento se han presentado y ya han sido aprobadas en el COE Nacional. Primero ya ha sido presentado el plan completo con toda su rigurosidad y detalles, porque contempla absolutamente todos los ámbitos, protocolos de salud, de gestión escolar, curricular, participación de las familias, el rol de cada instancia, etcétera. Ya han sido aprobados 30 unidades educativas de los diferentes niveles, sobre todo con énfasis en la zona rural, en escuelas pequeñas que lo han solicitado, y a su vez en 10 particulares en diferentes partes del país, por el COE Nacional. Sin embargo, la última palabra en cuanto a la implementación también la tiene el respectivo COE cantonal, y en ese sentido están aprobadas, por ejemplo, 10 particulares por el COE Nacional y están a la espera de sus respectivos COEs cantonales, 2 de ellas. Ahora, ¿en qué partes del país sería esto, ministra, tanto en el área rural como en el área particular? ¿Dónde se concentran estos planes pilotos ya aprobados por el COE Nacional a la espera de la respuesta del COE cantonal? Los COEs, las instituciones particulares priman en la zona urbana, están ya en implementación. En la ciudad de Quito tenemos ya 5 en total implementación desde la semana pasada. En Cuenca está 1 por definirse, en Guayaquil está 2 también por definirse, pero sobre todo las particulares, que son también muchas de carácter binacional, están en la zona urbana. Y la mayor parte de las que ya están en implementación, que han sido aprobadas, están en la zona rural y sobre todo zona rural centro, Sierra Centro y también parte de la Amazonía. Ahora, ministra, si bien es cierto, pues cada establecimiento presenta su proyecto para poder regresar a estas clases presenciales, quisiera saber si es que se deja la posibilidad para aquellos padres que no desean que sus hijos regresen de mantener esta educación virtual. Es decir, si estos planes pilotos incluyen esa alternativa de manejar la educación en este doble sentido, presencial para aquellos que quieran o semipresencial y virtual para aquellos que también lo deseen, o sea, ir avanzando en esa doble vía. Totalmente, Liz. Nosotros garantizamos que las escuelas cuenten con la infraestructura, lavabos, baterías sanitarias, implementos de higiene, preparación y capacitación de docentes. Hablamos y preparamos y capacitamos a las familias, etcétera. Pero si aún así cualquier familia tiene todavía temor o un estado de vulnerabilidad y no desea mandar a su hijo, aunque la escuela retorne, aunque la comunidad haya acordado que sí lo desea y la familia no quiere, no lo envía y continúa con Aprendemos Juntos en casa. Eso en cuanto al sector fiscal. En cuanto al sector particular, recordemos que está flexibilizado todo el Sistema Nacional de Educación, tanto para instituciones particulares como fiscales. Por lo tanto, las familias pueden optar por educación abierta, que es educación en línea y virtual, o educación en casa, que es conocido como homeschooling. Siempre será opcional. Nunca podemos forzar a una familia que por alguna razón no desee enviar a su hijo, y para eso hemos flexibilizado toda la oferta educativa desde la normativa, para que todos puedan educarlos según sus recursos y también según su proyecto de vida y forma de pensar. Ahora, y estos planes que han sido presentados, ministra, ¿incluyen desde la etapa de preescolar hasta la etapa ya del bachillerato, o más bien se ha dado prioridad a los alumnos más grandes, quizás más conscientes del manejo y del cumplimiento de las medidas o de las estrategias implementadas por cada
unidad educativa para poder regresar a clases? No, hemos atendido las solicitudes de las comunidades, que son las primeras en que se han acercado a pedirnos, y por ejemplo vemos muchos centros de educación inicial intercultural bilingüe en las comunidades rurales que han sido aprobados. De los aprobados han sido todos los niveles: educación inicial, educación básica, bachillerato técnico. Las escuelas particulares que están ya en implementación también lo están en todos los niveles. Recordemos que la implementación, dependiendo del tamaño de la escuela, se da con alternancia. Por ejemplo, 2 días a la semana tal curso, o solamente la mañana, o solamente 3 horas, es decir, mitad casa, mitad escuela, dependiendo del tamaño de la escuela. Cada una, justo por eso, cada una define su propio plan de gestión, porque solamente ellas conocen exactamente su contexto, las necesidades de su familia y también de la unidad educativa. Ahora, y usted decía que ya hay algunas unidades educativas en Quito que presentaron su plan piloto, si no me equivoco, a finales de septiembre, y ahí lo que se estableció es que cada 15 días habría una evaluación para ver cómo va registrándose el avance y va funcionando, ¿no?, la implementación de este plan piloto. Quizás ya han podido ir midiendo precisamente ese resultado. Sí, estamos juntos totalmente, trabajamos también intersectorialmente siempre con el Ministerio de Salud que nos acompaña. Al momento está todo funcionando muy bien como lo previsto, los protocolos se están cumpliendo tanto de parte de los docentes como de parte de los estudiantes y las familias. Los jóvenes y los niños sobre todo demuestran mucho entusiasmo de volver a socializar, de volver a estar con sus amigos. Creemos que esta medida de hacerlo ordenadamente a través de pilotajes progresivos van también formándonos a toda la sociedad en estos nuevos hábitos de convivencia y haciéndonos perder un poco el temor, siempre y cuando las familias también vayan tomando conciencia de que tienen que ir preparando a sus hijos en hábitos de higiene, distanciamiento, uso de mascarilla, que es lo más importante. Y de la misma manera se están capacitando ahorita en la plataforma del Ministerio de Educación, están 5 módulos para capacitar a todos nuestros docentes, además de los que ya han recibido en manejos de diferentes ambientes, pero justamente en la gestión de un nuevo currículo, nuevos tiempos, manejos de clase, diagnósticos emocionales y psicoemocionales. Recordemos que hay secuelas emocionales en nuestros niños y jóvenes y estamos dando mucho apoyo tanto a los estudiantes como a las familias. Es un desarrollo integral y la escuela en este momento junto con la familia se ha convertido en la comunidad educativa y así juntos estamos tratando de ir avanzando en estos nuevos escenarios. Ahora, ministra, y le preguntaba esto en el sentido de cómo va respondiendo la evaluación a eso y también desde qué edad sería el regreso a clases, porque si bien es cierto, hay establecido una estrategia a aplicar, ¿cuál es la garantía de que realmente no vaya a ser esto un factor para aumentar los casos de contagio? Se lo pregunto porque si tomamos ejemplos de lo que ha sucedido en otras partes. En Israel, por ejemplo, regresaron a clases los niños y fue ahí cuando ellos se dieron cuenta que hubo un aumento de casos de contagio y tuvieron otra vez que cerrar las escuelas, regresar a casa e incluso ahora aplicar medidas más restrictivas. Entonces, ¿qué garantiza que algo como lo que pasa en otras partes acá no se vaya a dar con este regreso a clases semipresencial? Por eso le llamamos, Liz, Plan de Continuidad Educativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos listos todas las modalidades y escenarios para que nuestros estudiantes por nada del mundo se detengan en sus aprendizajes. Lo más importante es contar con el apoyo para que ellos, por cualquier medio que hemos desplegado todos los recursos, plataformas educativas, guías impresas en 12 lenguas, las fichas pedagógicas para todos con todos los detalles, hemos repartido textos, alimentación escolar, radio, televisión, todo en muy poco tiempo. Para que continúen. Un niño que abandona la escolaridad lo estamos expulsando no solamente del sistema educativo, sino también del sistema social y económico de por vida. Por lo tanto, es un sentido de urgencia que tiene que tener la sociedad ecuatoriana. En ese sentido, y en relación a la inquietud, Liz, estamos muy conscientes y tenemos los protocolos listos para que en el momento en que se presenten casos muy puntuales, inmediatamente activar todos los protocolos y se producen los aislamientos y se puede cerrar la escuela de nuevo, sea el curso, o la escuela, como ha sucedido en todos los países. Es decir, hay una continuidad. No significa que el paso es definitivo a como dé lugar. Si se presentan casos, inmediatamente volvemos otra vez, aprendemos juntos en casa. Los escenarios siguen corriendo y por eso se llama Plan de Continuidad Educativa. Lo importante es la continuidad en el escenario que sea. Ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso de universidades? También hay algunas de las instituciones de educación superior que presentaron sus planes pilotos y que han sido aprobados también.
Sí, así es. Bueno, CENESID trabajamos muy conjuntamente, pero es otra dependencia. Sin embargo, ellos están exactamente en el mismo proceso. Sobre todo aquellas prácticas, por ejemplo, laboratorios, prácticas, clases que requieren ser presenciales, entiendo que le están dando mucho más énfasis. Y hay otras que pueden ser todavía estudiadas en casa. Digamos que el aprendizaje híbrido, que significa esta combinación de diferentes medios, plataformas y recursos, es algo que ya vino a quedarse. Y creo que será siempre, incluso cuando ya algún día volvamos todos todo el tiempo a clases, creo que ya el aprendizaje híbrido vino a quedarse. Ahora, y en ese sentido, ¿cómo va quizás la situación con Guayaquil? Porque acá en esta ciudad hay una postura como más radical, donde se ha dicho que el año lectivo, decía la alcaldesa en su determinado momento, está cerrado de manera presencial. No cabe esa posibilidad, pero como se van implementando estos planes pilotos en otras partes del país, van midiendo los resultados. No sé si quizás ha habido un acercamiento que lleve a un replanteamiento de esa posición. ¿Qué nos puede contar ustedes a propósito de que estuvieron juntas hace unos días dando paso a un sistema de educación en Monte Sinaí, aprobado precisamente por el Ministerio de Educación? Sí, bueno, precisamente la alcaldesa ha sido en eso muy enfática, que no quiere que regresen todavía a clases hasta que se acabe este año escolar por el tema de la pandemia. Sin embargo, en el caso de Monte Sinaí nos ofrece ayuda extracurricular, tutorías para apoyar en los aprendizajes a los estudiantes de Monte Sinaí, lo cual es una iniciativa muy valiosa, por supuesto, para evitar que abandonen la escolaridad. De la misma manera, nos va a ofrecer también algunos puntos de acceso de Internet. Y en ese sentido, en las escuelas, y en ese sentido hemos acordado ir evaluando situaciones concretas en las cuales los estudiantes puedan acudir a los laboratorios de las escuelas precisamente a tutorías y al uso de esos puntos de acceso de Internet. Es decir, que estamos coordinando todo un plan muy focalizado de apoyo en los aprendizajes de los estudiantes en escenarios muy concretos. Y en el otro sentido, en quizás ya dar paso a una flexibilidad para que también colegios que acá o escuelas que acá hayan presentado sus planes pilotos, pero que se quedaron ahí detenidos porque no hay esa aprobación por parte del COE cantonal. ¿Ha habido algún acercamiento para reconsiderar esa decisión? Sí, en la misma estamos siempre en diálogo permanente. Cuando el COE Nacional ha aprobado, inmediatamente, porque nosotros antes de presentar al COE Nacional también hemos tenido diálogos con los respectivos COEs. Los COEs, por supuesto, trabajan mucho de la mano de salud, y pues, si es que el Ministerio de Salud dice no, todavía la curva está peligrosa, tengamos prudencia, los alcaldes y los COEs, por supuesto, tienen mucha cautela, y eso es más que comprensible, no forzamos las situaciones, pero estamos en diálogo permanente para que vayan cogiendo seguridad y visitando las instalaciones de las escuelas que desean empezar, que son pocas todavía porque son pilotajes, y que vayan viendo que sí es posible, con todas las medidas de seguridad, empezar a ensayar para precisamente evaluar cuáles cosas hay que ajustar y no en la práctica. Ministra, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle, con esto cerrar la entrevista, de cuál es el balance 7 meses después de la pandemia de lo que sucede o deja esta educación virtual, en el sentido de, mencionábamos a Monte Sinaí, que puede ser un claro ejemplo de lo que sucede en otras partes del país, donde no hay puntos de conexión, donde los niños no estaban recibiendo clases por no tener este acceso a una educación virtual. En ese sentido, repito, ¿cuál es el balance 7 meses después? La realidad que afrontamos en cuanto al desafío de la educación dentro de esta pandemia. Bueno, yo creo que el balance en general, porque el ámbito educativo es uno de aquellos que más transformaciones ha tenido, el balance en general es positivo, en el sentido de que el currículo fue 100% priorizado, enfocado en cosas esenciales, habilidades para la vida, formación ética y en valores. Totalmente, las experiencias y las tareas son ubicadas en contextos. Por ejemplo, observa tus hábitos de nutrición, tus hábitos de comunicación, etcétera. Cosas que las familias, aunque no tengan la preparación académica, pueden acompañar y apoyar. Por otro lado, la evaluación cambió, la evaluación es a través de portafolio, y ahora estamos en la entrega de portafolios en la costa y tuvimos realmente escenarios muy emotivos. Yo charlaba con una abuelita analfabeta, su marido también analfabeto, su nieta tiene 12 años y entregó un portafolio maravilloso, y yo le digo, ¿y cómo hace? Le digo, yo solamente le doy apoyo, yo solamente le digo, mijita, aquí estamos, y ella hace sus deberes, porque las fichas pedagógicas explican exactamente qué hacer, no es la cantidad de contenido
obtenidos, ni la cantidad de trabajos difíciles, ni se califica al estudiante bueno y malo. Es vivencial y experiencial e integral la formación que se está dando en estos momentos, como en verdad habíamos pedido antes que sea, así es. Escuela y familia es una sola cosa ahora, y recordemos que la educación Aprendemos Juntos en Casa no ha sido solo virtual. Eso es algo que hemos querido siempre aclarar, porque seríamos excluyentes. Solo el 35% promedio tiene acceso. Por lo tanto, no es solo virtual. Tenemos la plataforma que tiene más de 1.800.000 usuarios permanentes que bajan la información de la plataforma y la comunican. Los docentes semanalmente se contactan, los docentes con sus estudiantes, les han brindado apoyo emocional, no solamente de aprendizaje, sino pasa algo, hay un acto de violencia, hay una orfandad, hay un problema de salud, los derivan inmediatamente. La sociedad ecuatoriana ha tenido y no ha sufrido quizás un quiebre social y emocional como lo podría haber sufrido en más de 7 meses de confinamiento, porque cada hogar ecuatoriano ha contado con la presencia de un docente que ha estado tutoreando no solo al estudiante, sino también a la familia. Y en ese sentido aprovecho como siempre a reconocer la valía de nuestros docentes y nuestro magisterio, que ha mostrado una mística única. Aparte de eso, hemos desarrollado televisión y radioeducación. Con esto de aquí quiero agradecerle, ministra, que haya estado esta mañana con nosotros en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a todos.